5. 9:10. José La Luz. Bueno, gracias Julio, saludos y felicidades para toda nuestra audiencia en este inicio de semana laboral. Bueno, miren, vamos a hablar breve de algunos temas, pero antes yo quería comenzar saludando al Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia Espaillat en la persona de don Gabriel Guzmán, su director ejecutivo. El pasado sábado, Eury y yo estuvimos en Moca, que fuimos a ver en qué habían invertido las donaciones que hicimos cuando las inundaciones que permitimos la construcción de dos de las casitas que el PDP, como se llama, el Plan Estratégico de la provincia Espaillat, ha construido, sensibilizándose con gente que lo perdieron todo. Y sentí mucha satisfacción al ver que ya las casas se construyeron y que ya los beneficiarios le están habitando, pero sobre todo que eran gente que realmente lo necesitaban full. Lo necesitaban full. Las dos familias que se beneficiaron con nuestros aportes, y eso es bueno, ver los resultados de las cosas que uno piensa y que uno proyecta. Por otro lado, ellos nos plantearon a nosotros una serie de aspiraciones que tienen en términos de infraestructura con relación a la provincia, y hay muchas, son 7 puntos, pero yo solamente quiero focalizarme en dos. El 90% de las calles de la provincia de Espaillat, de las carreteras, de los caminos vecinales y de los puentes, están en un proceso agravado de deterioro. El 90% está en un proceso de deterioro, y ahí el gobierno tiene muchos funcionarios que son mocanos, y el Congreso también. Entonces deberían juntarse todos, poner las diferencias aparte y ver si se resuelve este problema, que para mí es el más grave de todos, que el 90% de las vías tenga problemas estructurales de amplio deterioro, y eso se pudo comprobar mientras recorríamos algunos puntos de la provincia de Espaillat, sobre todo esa comunidad de Monte Las Aguas. Es saltando que uno va en los vehículos ahí. Esa gente tan productiva en términos agroindustriales, merece más respeto por lo que le aportan a la riqueza de la República Dominicana. Una propuesta interesantísima que ellos hacen, que yo no la había escuchado, y por eso me voy a hacer eco de ella, es la solicitud de una línea de tranvía o de transporte de carga y pasajeros con el recorrido Santo Domingo, Boca Chica, Multimodal Caucedo, Monteplata, Sánchez Ramírez, Cotuí, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, Espaillat y Santiago. A mí me gustaría ver los detalles de esa obra de infraestructura, porque me parece un planteamiento nuevo. Estamos hablando de Boca Chica, Monteplata, Cotuí, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, Moca y Santiago. Eso sería, yo quisiera ver los detalles de esto. Es primera vez que yo escucho eso. Y sería por dentro, nos parece, pero no es lejos, en términos de líneas rectas. Dice ahí de Boca Chica a Santiago, atravesando todas esas comunidades. Recuerda que Monteplata es fronterizo con San Francisco, y San Francisco con Salcedo. Sí, están todos pegaditos. Sí, es interesante, suena interesante eso. Por otro lado, decir lo siguiente, miren, Adonis Santiago Díaz firma un reporte que aparece en Diario Libre en su página 4. Reportan 103 muertes en hechos de violencia y 198 heridos solamente en marzo. Adonis Santiago Díaz firma este reporte de recabación de información que pone en primer plano las víctimas de la inseguridad. 301 dominicanos muertos o lesionados, o severamente lesionados en un solo mes. En menos de un mes. En lo que va, no ha terminado marzo. Estamos 27, en lo que va de marzo. Hasta el 23. En lo que va de mes. Y eso es lamentable. Yo le digo a Adonis Santiago que reconozco su sensibilidad por este tema, que tenemos seguridad perimetral a disposición de cualquier segmento de la sociedad que quiera ver una propuesta alternativa distinta, basada en lógica y en ciencia, con relación
al tema de la inseguridad o de la inseguridad ciudadana. Y en ese mismo contexto, porque en ese mismo contexto es que tengo que ponerlo, vieron ustedes lo que pasó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Melton tiene informaciones nuevas con relación a eso que la gente tiene que escuchar. Sin embargo, a mí los resultados no me sorprenden. Cuando motivábamos a que apoyaran al candidato de la VET allá, yo dije un apoyo condicionado. Julio me dijo, no, primero que gane y después hablamos. Yo dije, no, es condicionado porque la UAS necesita reformas estructurales. ¿Cómo es posible que la primera universidad de América esté resolviendo sus conflictos como se resolvían hace 50 años en la Guerra Fría? Es como si el tiempo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estuviera estancado, como Macondo, como si el tiempo se hubiera detenido en la UAS. ¿Y a qué obedece eso? Bueno, lo que pasa es que ese rango de autonomía, ese estatus de autonomía que ellos consiguieron después de la Revolución del 65, ha servido para bien, para mucho bien y también para mucho mal. Porque ese rango de autonomía le permite a la Universidad Autónoma de Santo Domingo moverse en un fuero sin fiscalización. Nadie le pide una tasa de retorno a la UAS, nadie le pide indicadores de productividad, nadie le pide transparencia, nadie lo fiscaliza, nadie le pide nada. Entonces, ese presupuesto que ahora anda por unos 8,000 y pico de millones de pesos, pero que si la ley se cumpliera fueran más de 30,000 millones de pesos. Entonces, es de alguna manera disputado por los grupos que están en conflicto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por eso hay tanto activismo a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero ese activismo no conduce a que la UAS se desarrolle, sino al contrario, de que se estanque en el tiempo. Y ahí mi partido tiene una cuota de responsabilidad, porque el PLD nunca ha mirado la UAS con ojos de reforma. Nunca, no se atreve, porque el PLD le teme al perfil conflictivo de la UAS, como le teme al perfil conflictivo de los sectores conservadores que tumbaron a Juan Bosch en el 63. Y esas fuentes de conflicto, el PLD no se atreve ni siquiera a mirarlas. Y no hablemos de reformarlas. Y yo digo que, saludo para Cifrido Pared Pérez, que acaba de entrar a nuestro estudio y que es nuestro invitado central en el día de hoy. Entonces yo digo que los cambios de reforma de la sociedad dominicana tienen que empezar por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero eso no lo va a hacer ningún sector de la UAS enquistado en el poder. No, eso lo tienen que hacer los estudiantes. En la UAS no van a generar cambios, ni los profesores no van a generar cambios, ni los empleados no van a generar cambios, ni los grupos estudiantiles no van a generar cambios, la rectoría no van a generar cambio ninguno porque ellos están en una zona de confort. No van a generar cambio por lo mismo que en España el feudalismo se extendió en el resto de Europa porque eran tan ricos que no necesitaban hacer cambio. Y eso hizo que España se convirtiera en una de las sociedades más atrasadas porque no había la necesidad de transformar, porque no entraron en crisis. Si la UAS no entra en una crisis estructural, no va a venir los cambios, está en una actitud de inercia lamentable. ¿Quiénes tienen que generar esa crisis positiva? Los estudiantes reclamando una UAS del siglo XXI. Y los motivos y estoy a su disposición para que los estudiantes que tienen en la UAS la fuente de alcanzar un nivel académico superior, cuiden su universidad y cuiden ese presupuesto y lo hagan y lo reclamen que se use con un criterio productivo. La UAS tiene que cambiar y el cambio tiene que venir forzado por los estudiantes y por los estudiantes que todavía no se han enquistado en el poder. Y por último, quiero decir lo siguiente, miren, yo soy un seguidor de la teoría de los juegos. La teoría de los juegos de John von Neumann y de John Forbes Nash. Primero von Neumann en la época de los 40, porque esa teoría de los juegos surgió como una expresión de la Guerra Fría para buscar una razón lógica de por qué los norteamericanos y los soviéticos no podían enfrentarse porque destruían el planeta.
Entonces, en sentido general, la teoría de los juegos ha contribuido a comprender por qué los seres humanos toman las decisiones que toman. Eso es lo que estudia la teoría de los juegos. Siempre hay una decisión lógica, matemática y racional detrás de cada decisión que se toma. Por eso analizaba lo de la UAS con ese enfoque. Hay una decisión racional para cada comportamiento, independientemente del tipo de acción. La toma de decisión obedece a una razón de fuerza mayor. Y yo quiero utilizar la teoría de los juegos para fijar la posición que debe asumir mi gobierno con relación a la Marcha Verde. Ahora, en el 2007, se cumplen 10 años del conflicto entre Leonel y Danilo en el PLD. Un conflicto que alteró la esencia PLDista histórica, porque nunca el PLD había peleado internamente desde el poder. Se había producido algunos resquebrajamientos en la oposición cuando estábamos saliendo de la etapa de construcción en el 90, pero desde el poder es distinto, porque desde el poder los recursos y las armas que entran en conflicto son mucho mayores y peligrosas. Por eso John von Neumann y Forbes Nash trabajaron el tema de la teoría de los juegos para que las decisiones fueran racionales, no emocionales. Entonces, para mí, yo no sé si Danilo lo hace consciente o inconscientemente, en el año del 2012, Danilo utilizó la teoría de los juegos para lograr que Leonel, teniendo 3 opciones distintas a él, lo apoyara en las elecciones. Leonel tenía la opción de apoyarse a él mismo, forzando una reforma constitucional, porque Danilo demostró que se podía modificar la Constitución. Leonel podía apoyar a Hipólito, que tenía más del 50% en las encuestas cuando Leonel entró al juego electoral. Y Leonel podía apoyar a Margarita, que era su esposa y tenía un altísimo posicionamiento en el electorado interno. Pero Leonel no se fue por ninguna de esas 3 opciones, se decantó por apoyar a Danilo. Yo no sé si le salió bien la decisión, pero yo estoy seguro que él fue llevado a tomar esa decisión por una estrategia de teoría de los juegos, que pudo haber sido, si fue una estrategia, fue consciente. Si lo hicieron con un comportamiento táctico, político, bueno, entonces le salió bien. Ahora, ese Danilo, que se le atribuye tanta capacidad táctica y estratégica, está parado ahora frente a quizás el principal problema de su carrera política, que es este desafío por la transparencia que le están haciendo. Yo creo que un 20% de todos los que protestan son nobles. El 80% es del mismo sistema político que quiere que el PLD colapse. Pero ese 20% noble sería suficiente para mantener esta protesta, como lo fue con el 4% en el año 2010-2011. El 20% sería suficiente. ¿Qué hacer frente a eso entonces? Bueno, para mí, y se lo he dicho en varias ocasiones, en la República Dominicana hay una cultura de la corrupción pública y privada. Pública y privada. Entonces, si la gente está reclamando transparencia y lucha contra la corrupción en la calle, y se lo vuelvo a decir, la única salida que yo veo, basándome en la teoría de los juegos de John von Neumann y de Forbes Nash, es que Danilo se monte en esa lucha contra la corrupción y empiece a atacar la corrupción pública y privada para que pueda pasar a la ofensiva. Para eso, tiene que sacrificar algunos de los de él, y algunos de los de Leonel, y algunos de los de Hipólito, y algunos de los de Luis Abinader, porque si se analiza en detalle el comportamiento de Odebrecht y de Brasil en República Dominicana, todos están involucrados. Entonces, hay que sacrificar los de uno primero para poder entonces pasar a una ofensiva contra la corrupción que pueda permitirle al PLD y a Danilo Medina sobrellevar esta crisis. Yo no veo otra forma de solucionar este conflicto.